La misión es alcanzar a los niños de la zona 18, enseñarles la palabra de Dios, no solo alimentarlos, sino también alimentar su alma y también apoyar en sus estudios para que ellos puedan ser personas de bien, personas muy importantes y puedan tener una profesión muy especial. Con los niños que trabajamos acá, en la mayoría son hijos de madres solteras. Algunos pues no tienen mamá ni papá, viven solamente con sus abuelitos. Algunos sus padres murieron, otros sus padres los abandonaron. Ellos vienen a Creación de Dios buscando amor, el que no recibieron en su casa. Reciben algunos maltratos. Esas son las razones por las cuales nosotros evaluamos y decidimos ayudar a cada niño. Acá en Guatemala son niños con una capacidad diferente. Este liceo pues ha decidido también apoyarnos con becas para nuestros niños que creímos que en las escuelas no podían recibir una educación formal y especial, y este colegio ha decidido apoyarnos a nosotros sin ningún interés, sino que el único deseo también de enseñarles el amor de Jesús y que ellos también son importantes para la humanidad y la sociedad. También incluyendo en el estudio se dan apoyo acá a que aprendan inglés y también que puedan usar la computadora. También acceso a que puedan tener una librería, materiales y una maestra o maestro que pueda estar apoyándoles para que ellos puedan rendir y puedan hacer sus tareas con excelencia. Y respecto a la alimentación, no solamente es darles de comer, sino también llevamos un control de que al inicio del año ellos se les da un peso y talla, y cada 3 meses vamos viendo si la alimentación está funcionando, qué tipos de comidas podemos dar. Tenemos niños que no son intolerantes a la lactosa, niños que no pueden comer algunas frutas, algunos vegetales, y tenemos cuidado con eso. Incluso tenemos niños que están a punto de desarrollar una diabetes, entonces llevamos control de no darles ciertos alimentos a ellos. Son muchos sueños y uno de ellos es realmente tener nuestro propio espacio para Creación de Dios, un espacio donde los niños puedan tener más computadoras, puedan tener más materiales. Y uno de mis sueños grandes ha sido no dar alimentación solamente 3 veces a la semana, sino todos los días de la semana, incluso poder incluir un desayuno nutritivo, porque no todos tienen acceso a esto en sus casas. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque me considero una mujer con visión y pasión por servir a los demás. Creo que el amor y la fuerza que Dios da no ha sido tan difícil, porque tengo muchas personas que también tienen la misma pasión y visión. Cada abrazo de cada niño o cada decir gracias por lo que hizo por mí, eso para mí es algo muy emocionante y sentirme muy feliz cuando una mamá dice, si no hubiese sido por Creación de Dios, no lo hubiera logrado. Entonces eso es algo muy especial para mí, eso es un pago muy importante. Hay mucha necesidad en Guatemala y que Creación de Dios no puede parar. Creación de Dios debe seguir creciendo para que un día la zona 18 pueda ser diferente en el cambio en los niños que estamos formando.